Los ejércitos armados habían imaginado que Internet sería una herramienta global. Esa herramienta global, a lo largo del tiempo, sería una herramienta donde solamente las autoridades gubernamentales tendrían acceso a tal tecnología y de esa manera los países se mantendrían intercomunicados. El tiempo fue pasando y los pueblos fueron acumulando traicioneros, no solamente de especie, sino principalmente de letras. Fue así como, pasados los combates, las Fuerzas Armadas de todo el mundo tuvieron que reconocer de que el invento de Internet pasó a tener prioridad de responsabilidad en manos de todo facultado, matriculado, certificado, titulado y su rol responsable dentro de todo el profesionalismo que concierne a una persona que ha cursado las asignaturas correspondientes y oficia en diferentes lugares del mundo. Internet es una herramienta de la facultad natural global. Y insto a todos aquellos que manejan y dominan Internet, que poseen acceso a Internet, a ser lo más responsables posibles, ya que el propósito no es que el poder facultativo sea abusivo, sino que sea servicio puro hacia la humanidad, hacia la sociedad, y de esa manera proteger y cuidar Internet, ya que es el principal canal de comunicación que hace de que los pueblos puedan estar unidos. Quiero hablar brevemente acerca de el gobierno abierto. El gobierno abierto fue no una idea, sino un sueño, entre comillas, de Barack Hussein Obama. Él imaginaba el gobierno digital desde el sur de Sudamérica y el ejercicio del gobierno desde Norteamérica. Y él se refería al gobierno abierto como una posibilidad de transparencia constante en todos los niveles del gobierno y de la organización, aplicado a cada uno de las estructuras que hay en los sistemas, y a partir de allí un autojuicio al ejercer los gobiernos abiertos. Un autor que decía: la democracia es el sistema en el que se produce la transposición de lo cuantitativo a lo cualitativo, que lo que quieren los más se convierta en lo mejor. En sociología se habla muchísimo de aquello que es cuantitativo y lo que es cualitativo, y aplicado al gobierno abierto en base al pensamiento de Enrique Galván, todo aquello que fue cuantitativo fue cualitativo. Gobierno abierto es discernir qué es la extrema calidad de lo que ha dejado lo cuantitativo. Organizaciones, empresas, industrias. Vemos excelencia del cielo en la tierra, pero vemos especies que no les interesa ni lo cuantitativo ni lo cualitativo. Y es allí donde
insto en estas horas del domingo, ya por empezar la semana, a priorizar aquello que es cualitativo para mantener lo cuantitativo. Hay un interés de clasificar el concepto de gobierno abierto o de open government, que tiene que ver con el significado de las palabras que componen estas letras, que facilitan la posibilidad de ser de open government o de gobierno abierto. Hay ítems que son fundamentales y principales para poder entender la estructura del gobierno abierto. Gobierno, democracia, transparencia y participación, liderazgo, diálogo permanente, cambio organizacional y herramientas tecnológicas. Son todos ítems de estructuras de gobierno abierto. Ojalá se pudiera incluir a toda industria, a toda institución deportiva, a toda iglesia cristiana, a todo bar, a todo restaurante, a todo hotel, a toda industria, toda línea de transporte. Pero no es posible, ya que no abrazan ninguna de estas características. Tanto gobierno como democracia, transparencia. Hay rasgos de liderazgo, hay rasgos de diálogo permanente a nivel público, con los gremios, con los medios de comunicación. Hay cambio organizacional en las estructuras industriales. Pero sobre todas las cosas hay herramientas tecnológicas aplicadas a la mente contravencional. Inevitablemente algunos quedan al margen del gobierno abierto. Eso no quiere decir ni echados ni no participios, sino que no reúnen requisitos de que hayan estado ayudando al país y ayudando a lo privado, ayudando a la sociedad y ayudando a la propia familia, ayudando al dinero y ayudando a la conservación del dinero. Hubo un desequilibrio de muchísimos años donde aquellos que quieren empezar a imaginar que son un gobierno abierto, de que es una transparencia constante, al margen de lo que sucedía con los gobiernos universales, donde la transparencia, el gobierno abierto era aquella nueva secretaria que aparecía, aquel ejecutivo mejor vestido, con un mejor traje y un mejor auto. Fueron años de gobierno abierto superficial, donde se acumulaba lo cuantitativo, se veía lo cualitativo, pero cuando se iba al humano y al honor no había nada. Gobierno abierto significa gobernar, que son funciones propias e inherentes de todo gobierno y en toda referencia que uno pueda llegar a consultar. Los verbos que se conjugan en gobierno son dirigir, administrar, liderar, conducir, servir, ayudar, proteger. Las maneras que los gobiernos tienen para desarrollar estas funciones propias son clasificadas en categorías de actos, por ejemplo, proponer o dictar normas, organizar y prestar servicios, tomar decisiones. La estructura de gobierno abierto que hace a la agilidad privada y pública y al relacionamiento íntimo organizacional y a la vez relacional con los entes públicos, con las sociedades en sí.
es posible ser parte de gobiernos públicos, de gobiernos abiertos. Hay que empezar a añorarlo, que empezar a estudiar y hay que mantener una estructura mental que se va desarrollando a través del estudio constante, que es el sentir humano que se necesita en todas las áreas de la vida sistemática, nacional y social. Los sistemas de gobierno son diferentes, hay diferentes formas de constituirse, lo que tiene que ver a veces con razones antropológicas o organizacionales o religiosas que se van adoptando en diferentes versiones modernas. Y las sociedades son las que van implantando eso de manera natural. Por supuesto que se necesita tener hombres, líderes, y cada vez insto a que haya más humanos que quieran dedicarse a gobierno para que, como dirían en el idioma de Venezuela y de Buenos Aires en algunos tiempos, para que ya nadie quede deschavetado. Los pueblos han sido deschavetados en todas las formas de neurología atómica por exceso de herramientas tecnológicas en manos de no confiables, y hay que constantemente, entre paréntesis, empujar, entre comillas empujar, pero bien, para que pueda funcionar los sistemas, o tienden a quedarse y a hormonalizarse inclusive, y eso son características para excombatientes, para pensionados, para jubilados, los cuales los sistemas deben saber respetar. Algunos sistemas se mueven por sistemas autocráticos en los que decide una sola persona. No es el tono de quien es parte del gobierno mundial que una sola persona decida. El homólogo, el gobierno mundial es como alguien que está constantemente apoyando el bien, pero entendiendo de que Satanás quiere enseñorearse de la autocracia, que es la autoridad natural. Hay otros que se mueven de manera aristocrática, en los que deciden unos pocos, y hay otros que son democráticos, en los que deciden la totalidad de la comunidad. Desde el punto de vista del análisis que se hace a través del intento de la aplicación de los gobiernos abiertos, son descartables los gobiernos no democráticos, es decir, aquellos en los que las decisiones son tomadas por unas o varias personas y no por la totalidad del colectivo gobernado. En estas latitudes se proclama la democracia. Teocráticamente la gracia se terminó por exceso de especies infiernos, pero gubernamentalmente la gracia se renueva a través de la naturaleza que el Padre diariamente propone al vislumbrar la gracia. No obstante, en ese contexto y en el contexto de las creencias teocráticas, ninguno puede estar del lado de Satanás para incumplir fundamentos básicos de la agilidad gubernamental. En efecto, el riesgo es obvio, que solo en aquellos sistemas de gobiernos democráticos se pueden aplicar los Open Government, es decir, convertirlos en gobiernos abiertos. Por el momento son gobiernos cerrados, donde algunos decían, donde más oscuro es el lugar donde se pacta, mucho mejor. Una gran locura. Mientras más tarde sea en la noche, hacían gustar del tema Traición al amanecer, de Tango Trash. Open Government no tiene nada que ver con ese tipo de gobernabilidad cerrada, la gobernabilidad de noche, la gobernabilidad masonérica, la gobernabilidad de Tules. Es algo totalmente
diferente. Decía un hombre llamado Iñaki Ortiz: no es imposible pensar en un régimen autoritario dentro de una caja de cristal. No es imposible pensar en un régimen autoritario dentro de una caja de cristal. Aplicado muy posiblemente a las películas de Hopkins y las banderas de Egipto y todo lo que harían con Biocristo los individuos personificados de Satanás. Hay que intentar llevar todas aquellas lecciones a la vida aplicable académica y revertir, que a partir de allí ser las propuestas de los sistemas, las propuestas de las categorías de actos de gobiernos abiertos, e imaginar una estructura de país cristalina donde la globalidad no quede para algunos países solamente o algunas zonas o algunas industrias, sino que pueda llegar a ser una realidad también en todos los lugares de campo donde es casi imposible en algunos lugares llegar a internet, pero que cada vez están haciendo más esfuerzo para poder tener señales y de esa manera llegar a que todos los jóvenes puedan llegar a tener acceso. Galván dijo: se produce la transposición de lo cuantitativo a lo cualitativo, que lo que quieren lo más se convierta en lo mejor. Para poder ser lo mejor, para poder tener más, hay que procurar ser lo mejor, hacer lo mejor, defender lo mejor, mantenerse del lado de lo mejor. Y aquello que fue cuantitativo va a seguir siendo cualitativo. El sistema democrático es solamente posible implantar una apertura mediante pensamientos muy pero muy altruistas que durante las guerras se fueron perdiendo, pero no es imposible. Hay que seguir y hay que seguir. El papel de la ciudadanía también en los gobiernos abiertos son tipos de razonamientos especiales, ya que la tecnología ayuda mucho al respecto. No es lo mismo ser el destinatario de los servicios, en el mejor de los casos, que tener derechos a ellos, como no lo es la norma que se dictan, que no tengan en cuenta, que poder dar nuestra opinión sobre ellas, ni tampoco que las decisiones que afectan al colectivo los tomen unos pocos, que lo hagan otros, o lo que hemos elegido y lo que podamos exponer, o incluso lo que uno tome, la propia ciudadanía y los medios, y en los casos que no lo sea. Están siempre el colectivo imaginario, el colectivo campo de concentración, intentando que las decisiones, que lo que uno haga pueda afectar al otro o no, y que lo que haga el otro afecte a uno, y a la vez que todo se haga una masa. Gobierno abierto es algo diferente. Fue una propuesta de Barack Obama donde él decía: no puedo hacer nada al respecto. Miro América y es una jaula donde todos se comen unos a otros. En ningún momento habló del pueblo de India, y horas antes de terminar su mandato me dijo: Pablo, nunca vi a un país atacando tanto a América, pero principalmente a América. Hubo países como India, primeros en consumir Internet en el mundo. Durante más de 20 años nadie le sacó a India el puesto número 1 de consumir Internet, pero cuando uno iba a verificar qué hacían en otros continentes,
atacaban con convencionalidad. Gobierno abierto es transparencia para que cuando eso llegue, y ojalá Dios quiera que nunca más esos tipos de ataque, pueda haber cada vez más nacionales naturales que no sabrían tener miedo, porque se los encuentra íntegros, porque se los encuentra estructurados, porque se los encuentra trabajando en disfrutar cuánto, porque la calidad fue legal, legítima, y a partir de allí sin tocar ningún Estado. Los civiles y los ciudadanos pueden decir de que son parte de un país, de un sistema que defiende la calidad y la cantidad como una manera cultural de vida y como un nombre innato, ya que América significa el principio de las riquezas. Que Dios bendiga América en estas horas de comienzo de posibilidades de gobierno abierto, de Open Government.